Buenas noches. Vamos a hablar de la Biblia. Si gustan escuchar desde donde están o acercarse, son más que bienvenidos. Y vamos a seguir leyendo en Mateo 12. Y dice así: mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, respondió Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo Jesús estaba hablando con las multitudes que lo seguían, las multitudes que habían visto sus milagros, que ya habían creído su mensaje y iban siguiéndolo alrededor de su caminar. Y vemos que llega su familia, su mamá María, y llegan sus hermanos. Si recordamos, Jesús, pues la Biblia menciona que tenía varios hermanos y hermanas. Después de que él nació, lo más probable es que sean hermanos que nacieron de José y María. Entonces, digámoslo así, eran como medios hermanos, pero realmente sí eran sus hermanos. Y aquí podemos ver que no se menciona a José. Lo más probable es que para este entonces, pues José ya había fallecido. El papá de Jesús ya había fallecido, por lo que no se da ninguna referencia acerca de José. Y se calcula que para el viaje que hicieron la familia de Jesús, para ir a visitarlo, para ir a hablar con él, probablemente habían recorrido 40 kilómetros desde Nazaret hasta Capernaum, que es donde estaba Jesús, perdón. Y pues 40 kilómetros es el equivalente como de ir de Colima más o menos a Tecomán. En ese tiempo pues no había camiones, ¿verdad? No habían Ubers. Entonces pues realmente era un viaje como de 9 horas caminando, o si iban en camello, o en burro, o en caballo, pues más o menos era un viaje que duraba todo un día o hasta 2 días si tenían que detenerse. Entonces pues sí, era un viaje largo. Y ellos llegan a donde está Jesús enseñándoles a todas las personas, pero si se fijan no entran con él. Dice que se quedan afuera donde está él. Y casi es como decir, pues que salga Jesús, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a entrar, que él salga, porque ya llegó su familia, ¿no? Probablemente, tal vez no querían que los reconocieran como familiares de Jesús. Tal vez se avergonzaban de lo que Jesús hacía. O tal vez decían, pues nosotros somos muchísimo más importantes que esos que están ahí adentro escuchándote, Jesús. Así es que, pues tú tienes que venir y salir porque queremos hablar contigo. Ellos pensaban, pues somos tu familia de sangre. Hay un dicho muy famoso que dice: la sangre es más espesa que el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia o la gente que es tu familia de sangre, pues es más importante que las relaciones que pudieras tener con amigos, ¿no? O con gente que no es de tu familia. Entonces, pues probablemente la mamá de Jesús y sus hermanos creían esto, ¿verdad? O tenían esto en mente. Y ahorita vamos a ver si ese dicho realmente es cierto para Jesús, o si realmente nada más es algo que ellos pues pensaron en ese momento. Porque
la Biblia de hecho dice que lo más probable es que sus hermanos no creyeran en Jesús, no creyeran una sola palabra de lo que Jesús les decía. Probablemente María sí creía en Jesús porque había pues sido un nacimiento milagroso, había tenido pues muchísimas veces en las que vio que Jesús hacía algún milagro, pero sus hermanos realmente pues no creían en él. Y eso lo podemos ver en Juan número 7. Dice así: algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de las enramadas. Así es que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te reconozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrecen, porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos se fueron a la fiesta, fue también él, no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a las autoridades judías, nadie hablaba de él abiertamente. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, respondió Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que le envió es una persona íntegra y sin maldad. No les he dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Jesús les dijo: hice una señal milagrosa y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en sábado lo practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: ¿no es este al que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que él es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya, y él mismo me ha enviado.
Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su hora. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Entonces, aquí nos habla de que Jesús estaba en Galilea y no quería subir a Judea, donde se iba a celebrar una fiesta religiosa llamada de las Enramadas. ¿Por qué se celebraba esta fiesta religiosa? Era un recordatorio de que Dios había dado pan durante el tiempo en el desierto al salir de Egipto el pueblo judío, miles de años antes a Jesús. La cosa es que Jesús no quería ir porque ahí lo querían matar. Yo tampoco hubiera querido ir si hubiera sido Jesús, pero sus hermanos le decían que fueran. Le decían: Jesús, ya sabemos que haces muchos milagros, sería bueno que tus discípulos te vieran hacer estos milagros para que creyeran. De hecho, ni siquiera sus hermanos se consideraban discípulos de Jesús. Solamente decían tus discípulos, pero no consideraban ser discípulos ellos mismos. Y le dicen: ve para que todo el mundo te conozca. Al parecer, le querían como casi echar la mano a Dios. Con un poco de marketing le querían decir que se hiciera famoso de esa forma al ir a la fiesta. Y puede ser también que se estuvieran burlando de él, que les dijeran: ay, sí, ve para que te conozcan todos, te conozca todo el mundo. Pero en realidad ellos no creían en él. Ellos no creían en lo que Jesús decía. Y a veces hay personas que te dicen lo que creen ellos que es mejor para ti o para tu vida espiritual, pero en realidad no tienen idea de lo que están hablando. Es más, ni siquiera tienen fe en Jesús. O al contrario, a veces nosotros le decimos a alguien lo que le conviene hacer espiritualmente, o le decimos que deje de hacer algo porque para nosotros nos parece lo correcto, pero a veces ni siquiera creemos en lo que Jesús o Dios le dijo a esa persona. A veces no creemos que realmente alguien haga algo porque Dios le dijo. Y podemos ser como los hermanos de Jesús, que querían aconsejar a alguien porque queremos que se hagan las cosas de nuestra manera, pero en realidad no tenemos fe en que Dios pueda obrar en esa situación. O podemos dar un consejo a lo que a simple vista nos parece lo correcto. Como ellos le decían: ¿no quieres que te conozcan? ¿No quieres que conozcan a Dios? Pues ve ahí Jesús. Ponte a socializar y así te van a conocer, van a conocer a Dios. Y haz milagros ahí, así que todo el mundo te va a conocer. Pero ellos lo decían con su sabiduría humana, con lo que con sus propios ojos podían ver, nada más. Ellos no tenían fe en ninguna palabra que Jesús les había dicho. Ellos realmente no creían en él. Y debemos de tener cuidado de a quién escuchamos o de cómo aconsejamos, porque Dios tiene un plan a veces muy diferente a lo que nosotros pensamos, y tiene tiempos también muy diferentes de los que nosotros creemos que va a pasar. Por eso Jesús les responde con para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero para mí no es así, porque mi tiempo aún no ha llegado. Básicamente les está diciendo que pues realmente lo que ellos hagan no va a importar, porque realmente Él estaba hablando del tiempo de su muerte. Él se refería a sí mismo acerca de su muerte, porque sabía que iba a ser arrestado en su tiempo, cuando Dios le indicó que fuera su tiempo, y que iba a ser torturado y que iba a sufrir la muerte.
más dolorosa y agonizante que nadie haya sufrido. Jesús tenía la misión más importante que alguien haya tenido en la historia: morir para que existiera una forma de ser librados de la muerte eterna. El sacrificio de Jesús iba a abrir el camino para que todo el que creyera en Él pudiera ser salvo. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, y fuimos destituidos de la gloria de Dios, así es que no podíamos entrar en la presencia de Dios, ya que Dios es santo y no puede estar el pecado en su presencia. Si hay pecado dentro de su presencia, esa persona que tiene el pecado muere automáticamente, porque Dios es santo. Entonces, para poder ir a su presencia cuando muramos y para poder entrar en el reino de Dios, que es puro y sin mancha, tenía que haber un sacrificio puro y sin mancha también. Y ese sacrificio fue Jesucristo el Mesías, que fue elegido para venir al mundo y librarnos de las garras del pecado y de la muerte. Jesús tenía eso bien claro, y sus hermanos no creían ninguna palabra de la que Jesús decía. Y si te pones a pensar, la fama de Jesús se ha estado extendiendo a todos los rincones de la tierra durante más de 2000 años. Esto es algo que ellos, sus hermanos, jamás hubieran podido imaginar, porque ellos tenían su vista en las cosas terrenales, pero Jesús tenía la vista en nosotros, en todos los que estamos aquí 2000 años después, donde hay una persona hablando aquí en este parque de Villa Izcalli. Él tenía la vista en todos nosotros para que pudiéramos escuchar su mensaje. Entonces, después Jesús les dice que el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a ellos. Realmente el mundo pues los deja en paz a sus hermanos. Dice, prácticamente les dice, pues ustedes pertenecen al mundo. Ustedes no van a tener ningún problema del mundo porque va con una corriente de maldad. Ustedes están así como dejándose llevar por la corriente, no van a tener ningún problema con ustedes. Dice, sin embargo, conmigo me van a aborrecer. Dice, porque yo le digo al mundo que lo que hace está mal. Él dice, yo testifico que sus obras son malas. Así es que Jesús les dice que se vayan y que Él no irá porque aún no ha llegado su tiempo. Probablemente sus hermanos no le entendieron eso de que su tiempo, porque ni siquiera sabían acerca de la muerte de Jesús que venía. Después de eso, Jesús va a escondidas, como si fuera un agente secreto, sin que nadie lo vea, ahí a la fiesta religiosa, porque habían unos que estaban ahí buscándolo para matarlo. Y se preguntaban, ¿en dónde se habrá metido? Dice los líderes judíos. Y dice que unos de los de la fiesta murmuraban, Jesús es una buena persona. Pero había otros que decían, no, Él nada más quiere engañar a la gente. Y estaban todos hablando, pero en secreto. Realmente nadie se atrevía a hablar de Jesús abiertamente. Y a veces podemos ser así, podemos tener una opinión de Jesús, ya sea buena, ya sea mala, pero no nos atrevemos a opinar por miedo a que nos critiquen, por miedo a que se burlen de nosotros, o por miedo a que nos discriminen. Tal vez tenemos una opinión de Jesús, ya sea que es una buena persona o que no lo es, pero no estamos convencidos de eso, no estamos convencidos de lo que creemos realmente. Ajá. Entonces, ahí habían muchas personas, de hecho, que lo estaban esperando en la fiesta. O sea, si se fijan, todos estaban hablando de Jesús, estaban preguntándose cuándo iba a aparecer, ¿verdad? Porque para ese entonces ya la cosa estaba como color de hormiga, porque pues Jesús había hecho milagros, había hecho sanidades que no le parecían a los líderes judíos. Jesús
había roto, digámoslo así, sus reglas de que no se sanara a alguien en sábado, que eran básicamente puras reglas religiosas, que Jesús después los confronta con eso, pero les dice que sus discípulos, si admitían que eran discípulos de Jesús, probablemente iban a ser también arrestados o azotados, o alguien que tal vez no estuviera seguro y decía una opinión buena de Jesús, también pudiera haber sido azotado o aprendido. Entonces todos tenían miedo de los líderes judíos, de lo que pudieran decir de ellos o de lo que pudieran pensar. Entonces, pues aquí podemos ver que todos tenían sus opiniones, y en eso, a la mitad de la fiesta, aparece Jesús y aparece a decirles que pues que otra vez que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Y entonces dice que sus opositores se asombraron demasiado por ver que sabía muchas cosas. Dice que se preguntaban, ¿de dónde sabe tantas cosas Jesús? Porque él nunca tuvo un maestro judío religioso, así formal o profesional. A lo que Jesús les responde que su maestro fue Dios directamente. Y dice dice así: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios va a reconocer si su enseñanza proviene de Dios o si habla por su propia cuenta. O sea, si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, vas a reconocer que Jesús habla la verdad, que lo que dice Jesús viene de Dios realmente, que no es algo que Él se inventó como un humano meramente pues carnal. Entonces, al mismo tiempo pues les estaba diciendo que ellos no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aún siendo muy religiosos. Entonces, realmente Dios era enviado por Jesús. Jesús era enviado por Dios. Y dice que Él hacía la voluntad exactamente de su Padre. Entonces, si tú escuchas esto, si tú alguna vez te has preguntado si realmente Jesús es Dios, entonces ahí en tu casa yo te pido que tú consideres orar y pedirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Ayúdame a encontrarte, revélate a mí. Decirle: Jesús, revélate a mi vida, porque eso es lo más importante que tú vas a poder hacer en tu vida. Y Jesús se va a revelar, Jesús se va a revelar para tu vida. Y aquí lo más importante que Jesús dice es que realmente los que son sus hermanos, su madre o sus hermanas, no son los que son de sangre, sino los que quieren hacer la voluntad de Dios. Realmente Él pone por encima las personas que quieren hacer la voluntad de Dios antes que sus hermanos de sangre, que su madre de sangre o que sus hermanas de sangre. Él rompe con este dicho y por eso les dice: ¿saben que ellos no son? Él les dice: ¿saben qué? Ellos realmente no son mis hermanos, sino ustedes. Ustedes son más importantes porque hacen lo que Dios quiere que hagan. O sea, no estaba diciendo que no eran importantes, pero en el orden de Dios es más importante alguien que hace su voluntad que alguien que no lo hace, aunque tenga lazos de sangre. Entonces, vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Yo te pido que tú
siembres en buena tierra tu palabra y que hagas que nos preguntemos si realmente estamos haciendo tu voluntad o no, si realmente somos tus hermanos o solamente creemos ser tus hermanos, pero en realidad no estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Te pido que tú nos reveles y nos encamines hacia ti, que eres el único que da vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.